Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gloria al Señor. ¿Me da cuenta lo importante que es servir a Dios, hermano? ¿Cuántos queremos que Dios nos hable esta noche? Cierre sus ojos y pídale al Señor, habla mi vida en esta noche, Señor. Yo quiero que tú me hables. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Por tu gracia estoy aquí de pie, Señor, por tu misericordia. Te doy gracias por este día más de vida que me has dado. Gracias, Señor, porque seguimos siendo tus siervos. Seguimos siendo instrumentos en tus manos. Te ruego ahora que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Espíritu de Dios, toma mis labios y da el alimento espiritual que tu pueblo necesita. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo toda oposición del enemigo. Todo pensamiento ajeno, toda obra de la carne la echo fuera ahora en el nombre de Jesús. Traemos cautivo todo pensamiento a Jesucristo. Habla nuestras vidas, Espíritu Santo, ministranos como solo tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse los que son salvos. Aleluya. Y si alguno no es salvo, pase rápidamente aquí para orar por él, para que reciba salvación. Aleluya. Ese es el don, el regalo más preciado que Dios nos ha dado a todos, hermanos. La salvación. Gloria al Señor. Aleluya. Esta es una palabra, hermano, la palabra siervo. Es una palabra que se usa mucho dentro del pueblo cristiano. Gloria al Señor. A los pastores, muchos creyentes en muchos lugares. Yo estuve de misionero por algún tiempo en el Perú, creo que fue como unos 5 años que estuvimos por allá. Ya nació mi hijo varón y mi hija más pequeña también, la mayor pues ya llegó con nosotros allí, pero la mayoría de los hermanos en ese país le dicen a los pastores siervo, 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 el siervo, gloria al Señor. Creo que en Puerto Rico se usa eso bastante también y en muchos otros lugares. A todo el que tiene una responsabilidad en el pueblo de Dios de cargo, pues se le llama siervo, el siervo del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Cuando Dios mencionó en el Antiguo Testamento la venida de nuestro Salvador, también le llama así, gloria al Señor. El profeta Isaías dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, gloria a Dios, y en quien tengo contentamiento. Aleluya, así presenta, gloria al Señor. En el libro del profeta Isaías también habla en el capítulo 53 del siervo sufriente. Gloria al Señor, de tal manera fue desfigurado su rostro. Todas esas frases hablan de alguien que vino a servir. Gloria al Señor. El Señor Jesús dio ejemplo de servicio aquí en la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Y Dios, el Dios que nos hizo a todos los seres humanos, y que ha levantado un pueblo para servirle a Él, es un Dios que ha establecido en su pueblo la forma en que le sirvamos a Él. Gloria al Señor. Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser un servidor de Jesucristo. Gloria al Señor. La palabra servir o siervo, gloria al Señor, en la Biblia es la palabra charat, que significa ministrar, servir, y que literalmente significa asistir o ayudar, ser un ayudante, un asistente. Gloria al Señor. Aleluya. Esta palabra es muy usada, especialmente en el Antiguo Testamento. La palabra servicio. Gloria al Señor para siempre. De hecho, creo que todos ustedes saben la historia de cómo Dios sacó a Israel de Egipto, ¿verdad? Cuando Moisés vino a Faraón, las primeras palabras que Moisés dijo al Faraón fue, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Amén. Gloria al Señor. Si usted lee allí
en el libro de Éxodo, en el capítulo 4, en el verso 23, Dios le dice a Moisés, dile al faraón, ya te dije que dejaras ir a mi pueblo para que me sirva. Ya te he dicho eso. Gloria al Señor. 7 veces en las 10 plagas que Dios le manda al faraón, 7 veces Dios le dice al faraón, te he dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque Dios no sacó a Israel de Egipto para que durmieran, ni para hacerlos ricos. Como hay tanta gente que quiere servir al Señor para hacerse rico. Y luego se desilusionan, porque las cosas materiales que piden, no siempre Dios las da. La Biblia dice que Dios da más abundantemente de lo que le pedimos. Pero también dice que Dios no nos da nada que nos dañe. Y algunos si se hacen ricos se dañan, hermano. Ellos están ahí todavía. A lo que sí Dios le llamó a Israel al sacarlo de Egipto fue a que le sirvieran. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Dios nos ha sacado a nosotros del mundo también para que le sirvamos. Dios lo salvó a usted para que le sirva a Él. Para servir al Señor. Para ser su ayudante aquí en la tierra. Para ser el asistente del Señor aquí en la tierra. Jesús dijo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y el cuerpo del Señor no puede ser un cuerpo sedentario, tirado en una cama, comiendo y comiendo hasta que adquiera tal gordura que no pueda mover ni los brazos. Ese no es el cuerpo del Señor. El cuerpo de Dios es un cuerpo activo, es un cuerpo en movimiento, es un cuerpo que trabaja. Dios es un Dios que trabaja, alabado sea el Señor. Jesús dijo que Él vino a salvar al mundo y dijo, me toca trabajar. Es menester que yo cumpla mi trabajo. Trabaje mientras el día dura. La noche viene cuando nadie podrá obrar, podrá trabajar, podrá servir. Es nuestro privilegio servirle. Y como les dije, como título, a líderes, a pastores, se le llama siervo. Y hasta los hermanos se llaman siervos unos a otros. Pero servir es algo más que un título. Servir es algo más que decir yo sirvo al Señor. ¿Tú sirves al Señor? ¿Cuántos sirven al Señor aquí? Bajaron los amenes. ¿Cuántos sirven al Señor? ¿Qué está haciendo usted para servir a Dios? La Biblia dice en Romanos capítulo 12, verso 1, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y la palabra culto, su traducción más exacta es servicio. Por eso cuando los cristianos ponemos el cartel allá afuera decimos servicio evangelístico. Porque es un culto a Dios. Es un servicio que le damos al Señor. ¿Usted sabe que al usted adorar a Dios le está sirviendo? ¿A usted cantarle al Señor le está sirviendo? Los ángeles le sirven día y noche delante de su presencia, diciendo santo, santo, santo. ¿Cree usted que sirve a Dios alguien que pasa todo el tiempo en el culto de brazos cruzados, con la boca cerrada, como dice un coro, reprende al diablo y reprende al zipper? Porque a algunos el diablo les ha puesto un zipper en la boca. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El que se convierte a Cristo, aunque esté nuevo, hermano, el Espíritu empieza a impacientarlo para alabar a Dios, para decir gloria a Dios. Por eso yo no creo que ha nacido de nuevo alguien que no sepa abrir su boca para decir gloria a Dios.
que no sepa servir a Dios. El salmista dice, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Alabadle, bendecid su nombre. Servirle a Él. La forma que Dios puso en su pueblo desde que lo sacó de Egipto. El que sirve a Dios tiene que trabajar. Cuando el Señor lo sacó de Egipto, a pesar de que Dios está en todo lugar, ¿verdad? Usted no necesita un objeto para adorar a Dios. Nosotros no necesitamos ni siquiera poner la cara delante de la Biblia para alabar a Dios. En todo lugar, los cristianos podemos adorar al Señor. No necesitamos nada físico. Dios es espíritu. Y a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Así que Dios pudo haber hecho otra forma de ser un seguidor de Dios sin servirle. Pero Dios, desde que sacó a Israel de Egipto, Dios le estableció un culto de servicio. Dios dijo, no. Ustedes no van a andar de vago en el desierto. Dios les mandó a construir un tabernáculo. Y todos los que trabajaron en la construcción del tabernáculo estaban sirviendo a Dios. Pero cuando el tabernáculo estaba construido o estaba fabricado, el tabernáculo era desarmable. O sea, era transportable, se podía desarmar y moverlo de un lugar a otro. Amén. ¿Cuántos han leído eso? Las paredes del tabernáculo, ¿qué eran? Cortinas. Todo el tabernáculo eran cortinas enormes, con una altura gigantesca. Y cada objeto del tabernáculo se desarmaba. ¿Para qué? Para que el pueblo se moviera con el templo. Para que donde quiera que fueran, la casa de Dios fuera con ellos. Cuando el pueblo de Israel se asentaba, o sea, estaban en reposo, todas las tribus quedaban alrededor del tabernáculo. Eran 12 tribus. 3 tribus al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. 12. Amén. Y cuando llegaba el momento de partir, la presencia de Dios que estaba en el tabernáculo se levantaba. La nube durante el día reposaba sobre el tabernáculo. Y en la noche era una columna de fuego. Esa columna de fuego o de nube, cuando Dios quería que se movieran, la columna se levantaba. Y tenían que partir siguiendo esa nube. Dios no les avisaba, levántense. No. La Biblia dice que en Israel había guardianes de las puertas de la casa de Dios. Alabado sea el Señor. Había gente que estaban preparada. Cientos de personas que habían sido designadas a velar el templo. No lo estaban velando de ladrones. Eran grupos que se iban turnando por horas, vigilando para ver cuándo la nube se levantaba. Porque si la nube se iba, perdían la presencia de Dios. Tenían que velar que la gloria de Dios no se fuera. Porque el Espíritu de Dios no avisaba, se levantaba y echaba a andar. Y el Espíritu de Dios no anda despertando dormilones. Hay que estar atento a la voz del Espíritu de Dios para seguirlo donde quiera que Él diga que debemos ir. Hay que seguir al Señor, por eso hay que estar velando. El Señor dice, velad y orad. Amén. Si se quedaban dormidos, si se descuidaban, una de esas madrugadas, porque no se sabía ni a qué hora ni qué día. A veces
se detenían en un lugar y la estadía duraba solo 2 o 3 horas. Otras veces duraba una semana, otras veces un mes, otras veces 2 años. 3 años parados en un mismo lugar, acostumbrados ya, creyendo que ahí se iban a quedar. La presencia de Dios, y en un momento, cuando nadie la esperaba, la nube se levantaba y la nube echaba a andar. Y entonces cuando la nube se levantaba, había que empezar a trabajar. Había que rápidamente desarmar todo aquello. Había gente designada para doblar las cortinas, para ponerlas de una forma como Dios había dicho que se hiciera. Tenían que cargarlas porque tenían unas andas, 2 barras, que entre 4 personas tenían que cargarlo. Así había que cargar el altar, así había que cargar, aleluya, la mesa de los panes, así había que cargar, gloria al Señor, la que estaba allá dentro en el lugar santísimo. Alabado el Señor. Aquella arca que estaba allá adentro, también había que prepararla y echar a andar con ella. Y había miles de personas designadas a trabajar en el tabernáculo de Dios. Las cortinas tenían anillos, aros, por los que se atravesaban varas para dejarlas colgadas como paredes. Pero cuando llegaba el momento de irse, había que zafar todo aquello. Y Dios los tenía en movimiento constante. Alabado sea el Señor. Hay 2 libros en la Biblia que hablan mucho esa frase. Los que servían en el templo. 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 Los sirvientes del templo. Esdras y Nehemías hablan de una habitación que había en el mismo templo para los que servían en el templo. Gloria al Señor. Hay muchos textos. Esdras capítulo 2, verso 43, verso 58, verso 70. Capítulo 7 de Esdras, verso 7, verso 24. Gloria al Señor. Capítulo 8, verso 17. Capítulo 8, verso 20 del libro de Esdras. Gloria al Señor. Nehemías capítulo 3, verso 26. Nehemías capítulo 3, verso 31, capítulo 7, verso 46, verso 60, verso 73, capítulo 10, verso 28, capítulo 11, verso 3, capítulo 11, verso 21, los que servían en el templo. Dios designó una tribu completa para que sirvieran en el templo. Los levitas eran sirvientes en el templo. Ellos limpiaban, ellos organizaban, ellos preparaban el sacrificio, ellos ayudaban a los sacerdotes. Dios, dentro de esa tribu, escogió una familia para que le sirvieran como sacerdotes en su casa. No eran todos los levitas sacerdotes, pero todos eran siervos. Todos eran sirvientes en la casa de Dios. La Biblia dice que de esos sacerdotes que Dios puso, en un día, Dios cortó la mitad. El 50% de los sacerdotes los mató. En ese tiempo solo habían 4 sacerdotes. Y 2 de ellos quisieron, dice el capítulo 10 del libro de Levítico, que 2 de ellos quisieron servir a Dios a su manera. Como hay tanta gente que quiere servir a Dios a su manera hoy. Sí, yo sirvo a Dios, pero a mi manera. A mí no me pueden obligar a hacer nada, porque yo lo hago a mi manera, dice. Te voy a enseñar algo esta noche. Dios no acepta servicio a tu manera. Dios solo recibe servicio a la manera que Él ha establecido. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y a Dios se le sirve como Él dice, y no como tú quieres. Nadab y Abiud presentaron fuego extraño delante de Dios. Su trabajo era presentar el fuego en el altar. Ese era su trabajo, ese era su servicio. Ellos eran los ayudantes de Dios en el templo. Nadab y Abiud eran lo que hoy se llaman pastores. Debían traer al altar de la casa de Dios el sacrificio que Dios les había ordenado que dieran.
Pero ellos quisieron darlo a su manera. Y vinieron a la casa de Dios y presentaron en el altar de Dios el fuego como ellos quisieron. Oiga bien esto. Tomaron el incensario que Dios les había dado. Tomaron el incienso que Dios les había dado. Pero pusieron fuego extraño dentro del incensario. Y la Biblia dice que bajó fuego de Dios y los mató a los dos. Oiga, qué bueno que estamos en la gracia. Si no, hay muchos que ya hubieran sido consumidos por el fuego de Dios, porque están presentando en los altares fuego extraño. Hay fuego extraño en muchos altares. Hay muchos altares que han sacado el Espíritu Santo para meter la sensualidad en la iglesia. Hay muchos altares que han sacado al Espíritu de Dios, el mover del Espíritu de Dios y la palabra de Dios para poner en el altar fuego extraño. Y claro, físicamente siguen vivos, pero espiritualmente están muertos. Hay gente que en un tiempo presentaron verdadero fuego en el altar de Dios. Se cansaron un día y dijeron, ya no vamos a predicar como antes. Hay gente que le ha pedido hasta perdón a la congregación por la palabra que predicaban antes. Y se han mundanalizado. Se han convertido en uno más de tantos que están enseñando un evangelio extraño. Un evangelio raro. Y por eso hay tantos creyentes envenenados. Que ya su vida espiritual, su alma no está adaptada a la palabra. Lo que están adaptadas es al veneno nada más. Cuando oyen la palabra buena se indigestan. Se sienten mal, les hace daño, porque no están adaptados a oír palabra de Jehová. Hay gente escuchando solo mensajes motivacionales, palabras bonitas para ponerlos contentos. Hay gente que le gusta que le digan, tú eres un vencedor. Dios está contigo. La victoria es tuya. Vence, triunfa, conquista. He estado en estos días obligado a estar sentado en mi casa. Unas vacaciones obligadas. Con el deseo de salir corriendo, pero el cuerpo no respondía. Gloria al Señor. Gracias a Dios que ya va respondiendo. Bendito el Señor para siempre. Por la misericordia de Dios, hermano. Amén. Pero al estar obligado a estar allí, pues he tenido que ver cosas buenas y cosas que no son muy edificantes. Tengo en mi casa un canal de televisión cristiano, bueno, varios canales cristianos hispanos, que de diferentes países entran por el satélite. Y he visto, hermano, en estos días, para el fin de año, un Congreso Mundial de Apóstoles. Apóstoles reunidos en un país centroamericano. Miles de ellos, miles de apóstoles. Claro, cuyos títulos se dan ellos mismos. Y vi a uno de ellos, mi esposa es testigo de esto, vi a uno de ellos pararse al frente y decir, yo proclamo, yo profetizo, yo declaro para el año 2009 que será el año más poderoso para la iglesia en toda América Latina. Y todo el mundo, amén. Digo, yo declaro que los próximos 10 años harán que el evangelio llegue a toda América Latina de tal manera que seremos mayoría los cristianos. Que ya no seremos el 1 o el 2%, sino seremos el 99% de la población. Y todo el mundo, amén. Pero detrás de ese vino uno un poco más mayor, un hombre de unos 70 años de edad, apóstol también. Y se paró y dijo, bueno, yo he oído las declaraciones anteriores, pero yo tengo algo superior. Digo así con esas palabras, yo declaro 50 años de prosperidad. Y yo dije, claro, como no va a vivir dentro de 50 años, él puede hablar de eso, alabado sea el Señor. Y le puede parecer un chiste, hermano. Pero dentro de ese congreso, que estoy aquí parado para denunciar la mentira que el diablo ha puesto en la mente de muchos predicadores. Poder en la sangre de Cristo. Poder en el nombre de Jesús.
imitando los sistemas diabólicos. Yo vengo de un país donde los hechiceros el fin de año leen lo que ellos llaman su letra y declaran los pronósticos del año siguiente. Lo hacen los brujos en este país también. Y últimamente lo están haciendo los predicadores. Hombres que fueron santos y consagrados y que daban la palabra, hoy están entretenidos en esa tontería. En esa supuesta reunión de grandes declaraciones, había un teléfono, un número telefónico en la parte de abajo de la pantalla y un cartel que decía: llámenos a este teléfono y le daremos su profecía para el año 2009. Pastores dándole pronósticos a los cristianos. Eso lo hace Walter Pecado, el demonio de las capas. Eso lo hacen los brujos, los hechiceros. Eso no está en el pueblo de Dios. Oye palabra de Jehová mentiroso. Oye palabra de Jehová engañador en esta hora. ¡Ay de aquel que diga Jehová ha dicho cuando Dios no ha dicho nada! ¡Ay de aquel que toma el nombre de Jehová nuestro Dios en vano! Profetizando prosperidad cuando lo que viene es calamidad sobre esta nación y sobre este mundo. Desgracia está cayendo sobre este mundo pecador porque se han olvidado de Cristo, porque han sacado la palabra de Dios de las escuelas, porque han sacado la palabra de Dios del Congreso de este país, porque las iglesias han traicionado la palabra, la sana doctrina, la santidad, para vivir un engaño y una falsedad. Porque las congregaciones están más interesadas en palabras bonitas, en que le profeticen, y no se dan cuenta que todo lo que le profetizan, nada se cumple. ¿Cuántas veces te han dicho que te vas a hacer rico y sigues más pobre que antes? ¿Cuántas veces te han dicho que Dios va a resolver tus problemas? Pero no te han dicho que para que Dios resuelva tu problema tienes que reconocer tu pecado, tienes que humillarte delante de Él, que hay una forma de recibir la bendición y es a través del arrepentimiento. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el nombre de Jesús. Servir a Dios es algo más que eso, es algo más que entretener las orejas. Es algo más que aplaudir al predicador, qué lindo te quedó el mensaje. Servir a Dios es hacer algo por el Señor. Es hacer algo para Dios. ¿Qué estoy haciendo para Dios? ¿Qué estoy haciendo para su obra? Vale la pena servir a Dios. Miren lo que dice este pasaje. San Juan capítulo 12, verso 26. Si lo tiene allí conmigo. Si alguno me sirve. Allí dice tres cosas. Número uno, sígame. Hay gente que quiere que el Señor los siga a ellos. Quieren ir donde a ellos les da la gana. A cada rato llegan personas a esta iglesia. Usted los oye. No se avergüenzan de decirlo. Dicen, estoy buscando una iglesia en esta ciudad que me acomode. Estoy viendo a ver, y yo los oí, los otros días estuvo alguien aquí, y me está gustando. Yo dije, ese no se va a quedar. Porque le está gustando hasta que llegue el mensaje. A todo el mundo le gusta la música. A todo el mundo le gusta el saludo de los hermanos. Pero solo los que le sirven aman su palabra. Solo los que le sirven aman su palabra. Quieren que Dios les hable, que Dios les ministre. Poder en el nombre de Jesús. Poder en el nombre de Jesús. El que me sirve, sígame. Señor, voy a ir para aquí, voy a ir para allá. Tú vas conmigo, Señor. Señor, no te aparte. Avanza que te quedas. Porque han invertido las cosas. No están interesados en seguir al Señor.
Qué lindo es seguir al Señor. Seguir es obedecer las órdenes de alguien. Es seguir dirección, es seguir directrices. Dios nos ha enseñado el camino porque debemos andar. Dios nos ha enseñado cómo seguirle a Él. ¿Está usted siguiendo al Señor? El que me sirve, sígame. El que me sirve, sígame. El que me sirve, sígame. Usted no puede ir a una empresa y pedir, ¿tienen trabajo? Sí, tenemos trabajo. ¿Seguro que tiene trabajo? Ah, pues, yo quiero trabajar aquí. Y el jefe de personal o el que está encargado de recibirle usted ahí, le dice, venga, sígame. Y usted le dice, no, 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 no. Yo no tengo que seguirle a usted. Sígame usted a mí. ¿Cree que lo van a emplear? Ahí mismo le dice, siga su camino. Pues así hay creyentes que quieren enlistarse en el servicio del Señor, pero quieren decirle a Dios, sígueme. El que me sirve, sígame. El que me sirve, sígame. ¿Por qué hay que seguir al Señor? Allí dice, porque donde yo esté, Él también estará. Porque para donde yo voy, también Él irá. Vale la pena seguir al Señor. Vale la pena seguir al Señor. Porque el Señor va hacia un lugar donde nosotros queremos ir. El que no le sigue no irá a ese lugar. Alabado sea el Señor. Miren lo que dice. El que me sirve, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ¿dónde está el Señor? Ah, pastor, el Señor está en todo lugar. Qué fácil arreglamos las cosas. Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. Pero cuando Jesús, el Hijo de Dios que se hizo hombre, dice, donde yo estuviere, está hablando del lugar donde Él iba a ir después que muriera en la cruz del Calvario por nosotros. La Biblia dice en el Evangelio de San Mateo que por último se apareció a más de 500 hermanos a la vez, dice 1 Corintios 15. Y estándose ellos reunidos, les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero dice la palabra allí que después de haber dicho eso, una nube lo ocultó de ellos. Y Jesús ascendió y se sentó a la diestra de Dios en el cielo. Y cuando Él dice en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, yo me voy, pero vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy a abrir el espacio. Voy a conquistar el cielo para que ustedes tengan lugar donde sentarse conmigo allá. Porque Jesús no solo murió, derramó su sangre y resucitó, sino que también ascendió al cielo. Y ganó con su ascenso al cielo espacio para nosotros en el cielo. El cielo nos pertenece porque Cristo lo conquistó para nosotros. ¿Cuántos le adoramos por eso, hermano? Alabado sea su nombre para siempre. El que me sirviere o el que me quiera servir, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Y en tercer lugar dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le sirven. Dios no podía honrar a Nadab y a Abiú porque estaban honrando al enemigo de su alma. Qué triste que hay tantos creyentes que en vez de servir al Señor sirven a la carne. Que en vez de servir al Señor sirven al enemigo de su alma. Dios le dice, levántate y resplandece.
Y ellos dicen levantarse. No, yo prefiero seguir sentado. Dios le dice, sírveme. Y ellos dicen, no, yo nací cansado y vivo para descansar. Tápese los oídos si no quiere oír esto. Pero si quiere servir al Señor, sirva a Dios. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. La palabra es clara. Dios dice que algunos tienen la costumbre. No está hablando de personas que no tienen la posibilidad de hacerlo, sino de aquellos que pudiendo hacerlo, su costumbre es no congregarse. La mala costumbre de no buscar el rostro de Dios. La mala costumbre de no orar. Dios dice orando en todo tiempo. Si usted no ora, no está sirviendo a Dios, está haciendo caso al enemigo. El diablo dice, no hace falta orar. Eso dije hace un ratito, y quizás todos no entiendan hasta dónde tiene valor lo que estoy diciendo. Pero hay gente que se paran hasta en los púlpitos a hablar palabra del diablo y no de Dios. Con un mensaje que dice, y se predica en púlpitos de esta ciudad, que no hace falta orar, que ya Dios conoce lo que usted necesita, que usted no tiene que pedírselo a Dios. Eso es servir al diablo. Eso es servir al enemigo de las almas. Dios ha dicho orando en todo tiempo. Dios dice orar sin cesar. Pero ellos dicen no hace falta pedir. Y toman una media verdad para decir una gran mentira. Es cierto que Dios conoce lo que necesitemos antes de que le pidamos. Dios sabe lo que sentimos, Dios sabe lo que pensamos, Dios sabe lo que deseamos, Dios sabe lo que necesitamos, pero Dios ha puesto una regla. Si quieres que te dé lo que necesitas, pídemelo. El Hijo de Dios vino desde el cielo a salvarnos. Y cuando Dios habla de la venida del Mesías a la tierra, desde el Antiguo Testamento, y aunque este texto lo usan muchos para hablar de unos poderes mágicos que tienen ellos, pero esa es una promesa de Dios a mi Salvador. Dios le dijo a Jesucristo, pídeme y te daré por heredar las naciones. Hoy la gente quiere heredar las naciones de ellos. ¿No se ha dado cuenta de eso? Mi herencia, Dios me ha entregado a los Estados Unidos. ¿Qué? Oye, de Jehová es la tierra. De Él son las naciones. Él pone reyes y quita reyes. Él gobierna sobre todas las cosas. Sobre el alto vela uno más alto. El propietario, el dueño de las naciones, se llama Jesucristo. Y el Padre le dijo a Cristo, pídeme. Y si Jesús tenía que pedir, ¿quién es usted para no pedir? ¿Quién puede decirle a usted que no pide? Jesús, que vino a esta tierra para darnos ejemplo. El Padre le dijo, pídeme. Y cuando Cristo quiso enseñar a sus discípulos que aprendieran a recibir cosas de Dios, les dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Porque todo el que busca, halla. Porque todo el que llama, se le abrirá. ¿Quieres servir a Dios? Pide. Pide. Pide en oración. Clama a Dios. Suplica a Dios. Si algo está necesitando el pueblo de Dios en este tiempo, es oración. Ya se ha acabado la costumbre. Ah, qué triste que aún entre iglesias nuestras se ha acabado la costumbre de comenzar el año con un mes de oración, de intercesión, de clamor, de súplica a Dios. Qué débil espiritualmente está el pueblo de Dios cuando no puede dedicar, oye pueblo de Dios en Ocala, cuando no puedes dedicar un día a la semana para venir a orar en la mañana aquí. ¿Dónde está el llamado que Dios te ha dado para clamar e interceder desde este lugar?
No, pastor, es que estoy aprovechando que usted está enfermo y no puede venir todos los días para cogerme unas vacaciones. ¿Dónde están los servidores de Dios aquí? ¿No te has dado cuenta que al dejar de servir a Dios te mueres espiritualmente? O le servimos o nos morimos. Y no nos damos cuenta que ya nuestro rostro está cadavérico. Parecemos más, como le dicen en México, a la Santa Muerte. Yo no sabía que la muerte era santa. Pero ese muñeco que pintan con una guadaña así, con un gorro en la cabeza, vestido de negro, ¿cómo le llaman? Eso mismo. The Viper. It's not the Viper, it's a Viper. Es el diablo, es una serpiente. Es el enemigo de tu alma, que no quieres que busques el rostro del Señor. Y si no lo haces, te mueres espiritualmente. Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. El Salmo 97, verso 7 dice, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes. Avergüéncense a los que sirven, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes. ¿Qué diferencia tan grande servir a Dios a servir a los ídolos? La gente toma un pedazo de yeso construido por un propio hombre. Ese hombre buscó un molde. Yo conozco de eso. No, gracias a Dios nunca los fabriqué. Pero los conozco. Porque viví al lado de un hombre que fabricaba imágenes. Su esposa era alcohólica. Sus hijas entregadas a la prostitución. Y este hombre tenía unos moldes. Y él preparaba en una cubeta yeso con agua. Lo batía bien hasta que estaba bien líquido. Y lo derramaba sobre ese molde. Eran dos tapas así, como de una gelatina. Lo bajaba ahí. Y llenaba varios de esos moldes. Y en la azotea de su casa iba poniendo los muñecos que iba fabricando de yeso. Pálidos, blancos, puro yeso, que a veces nada se le distinguía. Solamente la cabeza media viradita así con un niño en brazo, ya esa es María. Y ese hombre la ponía a secar allí, en la azotea. Y cuando se ponía bien seco, él subía a la azotea con unos pinceles y le iba dando forma. Le iba pintando la ropa, los ojitos del niño, los ojos del muñeco. Y cuando lo tenía listo, en la parte de abajo de su casa, tenía un mostrador y ahí ponía una de sus hijas a vender imágenes. Y la gente venía y la compraba y la llevaban a su casa. Y este hombre mismo les construía la gruta donde iban a poner la imagen en su casa. Y le prendían velas y le hacían fiesta. En las fiestas patronales, la procesión que iba con el muñeco por el pueblo, donde quiera que había uno de estos muñecos se detenían y hacían un culto allí, una misa allí, un rezo. Y al terminar eso, la familia tenía que preparar comida para todos los que estaban allí, chocolate, todo eso. Esa es la forma en que la gente sirve a las imágenes. Trabajan para ella, las maquillan, las visten, le quitan el polvo, las peinan porque algunas de ellas tienen pelo de muñeca. Trabajan para ellas. Se van casa por casa, colectando dinero para el muñeco que tienen en casa. Le piden, se inclinan ante ellos, lo adoran, así lo sirven. Pero con día se cansan de que el muñeco no le responde. Y algunos toman el muñeco y le dicen, si esta semana no me responde, te voy a parar de cabeza. Usted se ríe, pero es así. Hay muchas muchachas pidiéndole a San Antonio que le dé un compañero.
Y como San Antonio no se lo da, lo paran de cabeza hasta que aparece el novio. Así sirven a las imágenes. Dice la palabra de Dios en el Salmo 97, avergüéncense. Debería darle vergüenza a todo el que sirve una imagen, un muñeco. Debería darle vergüenza al hombre adorar a algo creado antes que al Creador. Pero usted y yo servimos al Dios vivo y de poder. Y la Biblia nos dice que a Él lo debemos servir con alegría. Que es bueno servir a Dios. Aleluya. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Malaquías. Ya voy a terminar, 2 horas más y termino. Malaquías capítulo 3, verso 13. Porque algunos creen que no vale nada servir al Señor. Que servir a Dios es por gusto. Servir a Dios. Malaquías capítulo 3, verso 13 al 18. ¿Lo tiene allí conmigo? Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás, por gusto, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Oiga, qué frescos se vuelven algunos creyentes a veces. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Oiga esto, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El Señor dice, y yo los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, no al que no le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Alabado el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, verso 28. Vamos allí rapidito. Hebreos 12, 28. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Mediante gratitud, o sea, por agradecimiento. Uno sirve a Dios por agradecimiento, no por caerle bien a la gente, no por caerle bien al pastor, no para que el pastor vea que yo sí soy un buen cristiano. Servimos a Dios porque estamos agradecidos de Él. Todo el que está agradecido de Él le sirve. ¿Qué parte le toca a usted en el servicio a Dios? Porque algo le mandó Dios a hacer a usted. No hay alguien que diga yo sirvo a Dios que no tenga algo que hacer. Conozco una anciana que sirve a Dios desde su juventud, desde que tenía 16 años de edad, o desde antes de los 14 años de edad. Ha sido pastora por más de 50 años. Hoy está ancianita. Y a veces el enemigo le dice, ¿de qué sirves? ¿Para qué eres útil? Eres una carga para tu familia. Y tuve la oportunidad de decirle a esa hermana, carga. Mientras toda la familia está trabajando, ¿qué tú pasas haciendo? Orando. Entonces tú no eres una carga, tú eres el soporte de esa familia. Esa familia se mantiene en pie por ti, porque no importa la edad que tengamos,
o los achaques físicos que tengamos, siempre hay forma de servir a Dios. De servirle, como dice aquí, por agradecimiento. A través de ese agradecimiento, mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole. Porque la mejor manera de servir a Dios es agradándole, o sea, haciendo lo que Él quiere que hagamos. Agradando a Dios. Gloria al Señor. El Salmo 100, verso 2, que les dije ahorita, quiero que lo lea conmigo. Bendito sea el Señor para siempre. Dice, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Servid a Jehová con alegría. No se sirve a Jehová de mala gana. ¿Usted no ha mandado a alguien alguna vez a hacer algo y lo ha hecho de mala gana? Hace algunos años atrás, yo no soy tan viejo, pero hace poquito más de 15 años atrás, yo estaba pastoreando en Massachusetts y la iglesia tenía un basement. Estábamos construyendo una nueva plataforma en la iglesia, un nuevo altar. Y habían sobrado algunas maderas. Y había un hombre que tenía el privilegio de limpiar el templo. Él se encargaba de darle vacuum a toda la alfombra del templo. Pero yo había notado que últimamente la alfombra estaba un poco descuidada. Habían hilos que habían comenzado a jalarse aquí y habían llegado hasta el fondo. Y yo dije, ¿qué está pasando? La alfombra hay que cambiarla. Y le pregunté al hermano, ¿usted no se ha dado cuenta, hermano, que se le enredó un hilo de la alfombra en el vacuum? Y me dijo, esa no es mi ocupación. Mi trabajo es que esté limpia. Pero me lo dijo de mala gana. Y yo dije, ayúdalo, Señor. Ese día sobraron unas maderas del altar que estábamos poniendo. Y después de haberle preguntado eso, le dije, hermano, por favor, hermano frío del Polo Norte, venga acá. Esa madera que está ahí, ese palo de 2x4, por favor, llévelo para el basement. Y de mala gana cogió la madera y bajó. Y yo sentí un golpe y bajé apresuradamente. Y cuando llegué al basement, el palo de 2x4 estaba enterrado en una pared. De mala gana, el hombre tomó el palo y lo usó de jabalina. Y yo bajé al basement y se me pusieron las orejas coloradas, rojas. Un pastor con las orejas rojas es peligroso. Digo, a no ser que tenga la presión alta, pero puede ser que esté molesto. Y con todo el amor del mundo le dije, hermano, tome su vacuum cleaner y no me limpie más el templo. ¿Me va a quitar el privilegio? No, para usted no es un privilegio, para usted es una carga. Usted no está preparado para servir al Señor. A Dios se le sirve con alegría. A Dios se le sirve con gozo. Y si usted no puede servir a Dios con alegría, no lo haga. Porque se está buscando desgracia para su vida. Se está buscando problemas con Dios. Nada más le dije eso. Fui, quité el palo. Busqué un serrucho de cortar chirrap. Corté.
Puse una madera por detrás, le puse un parche, le puse compound, y él estaba allí parado así. Y mientras yo iba trabajando, el Espíritu de Dios iba tratando con él. Y cuando yo terminé de reparar el hueco que él había hecho, que viré mi espalda hacia él, estaba con los ojos con lágrimas. Y me dijo: pastor, perdóneme. Yo no quiero perder este privilegio. El diablo me ha llenado la mente. Yo he sentido que nadie me reconoce lo que estoy haciendo. El diablo es un mentiroso, hermano. Y Dios nos ha sacado, ese hombre Dios lo había sacado de una vida de pecado terrible. Y Dios le dio el privilegio de servirle en su casa, de embellecer la casa de Dios por años. Y con el paso de los años su corazón se fue dañando y ya no servía a Dios. Llevaba una carga que no quería llevar. Y así hay montones de cristianos sentados en los templos, cansados de servir a Dios, cansados de que no les reconozcan lo que hacen, amargados, molestos, porque han estado trabajando para el hombre y no para Dios. Pero el llamado de Dios es a que le sirvamos a Él. Ahora, además de servir a Dios, Dios nos manda a servirnos los unos a los otros. ¿Quiere verlo conmigo? Vamos allí a Gálatas capítulo 5, verso 13. Oh, a su nombre sea la gloria. Gálatas capítulo 5, verso 13. ¿Lo tiene allí conmigo? Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque vosotros, hermanos, ¿cuántos somos hermanos aquí? A libertad fuisteis llamados. ¿Cuántos Dios nos ha libertado? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos, ¿qué dice allí? Servíos por amor los unos a los otros. Oh, todo el que quiere servir tiene que estar dispuesto a servir a su hermano. Claro, el vago cuando oye esto dice: todos van a trabajar para mí. El Señor dijo que trabajes para mí. Dios lo que dice es que nos sirvamos unos a otros. Yo creo que el mejor ejemplo de servicio que los cristianos debemos hacer unos a otros lo enseñó Jesús la noche que fue entregado. La noche que Cristo fue traicionado por Judas. Estaban reunidos en el aposento alto, donde tomaron la cena. La Biblia dice que después de haber cenado, Jesús tomó una palangana y tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Uno por uno comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y yo sé que hay lugares donde esto es una doctrina. Se practica como se practica la Santa Cena, como se practica el bautismo en agua, se practica el lavamiento de los pies. Yo he estado en reuniones donde se ha hecho lavamiento de pies. Y es algo bonito. Pero creo que el Señor nos quiso enseñar algo más grande que simplemente en un culto quitarnos los zapatos, las medias y lavarnos los pies unos a otros. Jesús estaba enseñando algo más. Los tiempos en que Jesús vivía, los caminos eran sucios, eran de tierra. Y al caminar por los caminos, a la gente se le ensuciaban los pies. Y hoy en día, aunque usamos zapatos y nos lavamos los pies, y usamos talcos para darnos olor, y usamos medias, pero hablando espiritualmente, el camino está más sucio que nunca ahora. Hay más suciedad que nunca. Y quiero decirle algo, los creyentes
aunque Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados, aunque la sangre de Cristo nos ha limpiado, como cuando Pedro primero lo negó y dijo, no quiero que me laven los pies. Y el Señor le dijo, si no me te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Y él le dijo, Señor, entonces lávame entero. Y él le dijo, no, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Porque el que ha sido lavado por la sangre de Cristo, sus pecados han sido perdonados. La sangre de Cristo limpió tu pasado. Tú fuiste hecho una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero al andar por este mundo, los pies de muchos creyentes se han ensuciado. Los pies espirituales de muchos creyentes se han ensuciado. Algunos la suciedad de la amargura les va manchando sus pies. Aman a Dios de todo corazón. Un creyente con los pies sucios no es alguien que anda jugando con el pecado. No es alguien que tiene una apariencia de santo cuando es un diablo. No, es alguien que ama a Dios con todo su corazón, que quiere agradar a Dios de todo corazón, que tiene amor por el Señor, que tiene hambre de Dios. Pero al andar en la vida cristiana, algo comienza a dañar sus pies espirituales, y no lo dejan avanzar. Algunas veces la tristeza, otras veces el desánimo, otras veces muchas otras cosas que Satanás utiliza para mancharle sus pies. Y cuando un creyente ve los pies de su hermano manchados, lo que el Señor nos ha mandado es a tomar la toalla y lavar los pies de nuestros hermanos. ¡Aleluya! Estamos en un tiempo en que muchos creyentes están acostumbrados a pasar el tiempo buscando defectos en los demás, para entonces hablarse unos a otros, llamarse por el ministerio telefónico que tienen, un ministerio diabólico de chisme, para hablar mal de sus hermanos. Ayer vi a la hermanita tal, me la encontré en, como dicen los hindú, en la Walmart. No estaba vestida decentemente. Algo anda mal en ella. Y la otra dice, yo lo sabía. Esa es una anaconda en la iglesia. Usted se ríe, pero eso es lo que hay cada día. Esa es la comidilla de cada día de muchos creyentes que no han aprendido que debemos servirnos los unos a los otros. Que cuando ves a tu hermano débil, que cuando ves a tu hermano triste, que cuando ves a tu hermano seco espiritualmente, es el momento de tomar la toalla y lavar los pies de tu hermano. Yo he conocido creyentes que han manchado sus pies y la congregación los ha pisoteado. Lo han declarado anatema. Es verdad que ha pecado, pero ama a Dios y está arrepentido. Yo no sé si usted entiende, esto no significa tapar el pecado, significa lavar los pies de aquel que se ha manchado. Esa es la mejor forma de servirnos unos a otros. ¿De qué vale que sirvas al hermano y le lleves un bizcocho y estando con el bizcocho en su casa andes buscando defectos para luego hablar de tu hermano, para murmurar contra él, para desear, oye bien, para desear la destrucción de su alma? Porque hay gente que está en la iglesia deseando ver la caída de su hermano. Y cuando un santo cae, ¿cómo hay pies para pisotearlo? Pero qué pocas manos hay que tomen la toalla y vayan donde ese hermano con la toalla. Aleluya. Yo siento la presencia de Dios en esta noche aquí, hermano. Dios está en este lugar. ¿Sabes algo? Para tomar la toalla
hay que quitarse el traje de juez. Para tomar la toalla hay que quitarse el traje de juez. Tú no puedes tomar la toalla vestido de juez para juzgar al hermano, para condenarlo. Tú tienes que ir a donde tu hermano para darle un abrazo, para decirle, a pesar de lo que has hecho, todavía te amamos. Estamos orando por ti, hijo pródigo. Queremos que regreses al hogar. Queremos que vengas arrepentido, porque Dios te está esperando. Conocí a uno de estos creyentes, no era de nuestra iglesia. Supe que había cometido un pecado, que había hecho algo mal y había sido útil muchas veces para mi vida. Había hecho cosas útiles para la congregación que pastoreo, aunque no era de nuestra iglesia. Y alguien vino a decirme, fulano, si lo ves, huye, porque ese mancha. Está contaminado, está podrido. Y yo le dije, hermano, usted lo ha llamado por teléfono. Le has dicho que lo amas. Yo no puedo llamar a un impío, hermano, me dijo. Y yo dije, ¿tienes su teléfono? ¿Me lo puedes dar? Yo lo llamé por teléfono y no me contestó. Pero le dejé un mensaje en el teléfono. Y le dije en el teléfono en pocas palabras, hermano, supe lo que hiciste, pero todavía te amo. Por favor, no te apartes del Señor. Si tú estás arrepentido, Jesús te está esperando. Pasó el tiempo y un día me encontré con su esposa y me dijo, pastor, cuando mi esposo cometió aquella falta, todos le viraron la espalda. Sus mejores amigos se volvieron sus enemigos. Pero mi esposo llegó un día a la casa. Estaba desesperado. Estaba deprimido. Satanás le había puesto en la mente hasta que se quitara la vida. Y prendió su máquina contestadora y escuchó su mensaje. Y cambió su actitud. Allí mismo, me dijo la esposa, allí mismo se puso de rodilla y le pidió perdón a Dios. Y cuando yo oí eso, yo dije, gracias Señor, porque pude lavarle los pies a un discípulo tuyo. Hay discípulos del Señor con los pies sucios, que no son gente, porque hay gente que está sucia por dentro y por fuera, llenos de inmundicia, llenos de maldad, con apariencia de piedad, pero negando el amor de Dios en sus propias vidas. Esos dice la Biblia que los evites. Dice la Biblia, después de una y otra amonestación, deséchalos. Pero cuando hay un alma, hermano, que a pesar de lo que ha hecho, está arrepentido, hay oportunidad para él. Hay gente que cuando hacen algo mal hecho, como humanos, se equivocan, pecan con su mente, con su corazón o con su cuerpo. Luego buscan excusas para alejarse. Hay gente que para dejar de ir a la iglesia dice, no me aman, nadie me saluda. Y lo que hay es que ellos saben que han pecado. Si usted toma ese camino, nunca se va a levantar. Pero el que encubre su pecado no prospera. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Siempre que haya un alma que ha pecado, que esté dispuesta a arrepentirse, Jesús tiene la toalla puesta y está dispuesto a limpiarlo. Esa toalla representa la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Así como hay gente que predica a un extremo falso diciendo que los cristianos, no importa cuánto pequen, de todas maneras van al cielo porque Dios los amó y los seguirá amando. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Hay otros que predican el otro extremo, que dice los cristianos nunca pecan. Y cuando un cristiano peca se acabó su oportunidad. Esa es otra mentira del diablo. La verdad es que el Dios que sanó tus pecados, que limpió tu alma, que escribió tu nombre en el libro de la vida. Oiga, cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos,
Los que estaban allí sentados eran los apóstoles. Y estaba Judas Iscariote. Y Satanás ya había llenado su corazón. Y ya Jesús le había dicho, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero a pesar de todo lo que el diablo había puesto en Judas, el Señor vino a salvar a Judas. Y Dios se puso la toalla y le lavó los pies a Judas. Porque el Señor estaba dispuesto a limpiarlo. El problema es que Judas no se dejó limpiar. Y ahí hay gente que no se deja limpiar por el Señor. Judas se perdió. Y así hay mucha gente que no están dispuestos a que Dios haga el trabajo en ellos. La Biblia dice que nosotros, los que servimos al Señor, como les he enseñado esta noche, debemos seguirle. Para que donde Él fuere, nosotros estemos también. Y todo el que le sirviere a Él, el Padre le honrará. También la Biblia nos enseña que nos amemos unos a otros. Que nos sirvamos unos a otros en el Señor. ¿Estás dispuesto a servir a tu hermano, a tu hermana? Ayudarlo a levantarse. Ayudarlo a restaurar su vida espiritual. ¿Qué hace un creyente cuando ve que otro tiene los pies sucios? Como pastor he tenido que lidiar muchas veces con personas que han venido a acusar a otros creyentes que lo han visto hacer algo. Quiero decirle que muchas veces lo que esa persona ha venido diciendo no era verdad. Lo hemos reunido con la otra persona. Hace un tiempo reuní a dos personas. Una decía, yo la vi con los ojos pintados. Tenía sombra en los ojos, dijo. Hizo esto y esto y tenía una lista de 3 o 4 cosas que ella decía que la otra persona había hecho. Yo le dije, ¿tú estás diciendo verdad? Pues yo no puedo aceptarte lo que estás diciendo si no llamamos a esa persona. Y cuando nos sentamos con las dos personas, quien había traído las acusaciones se echó para atrás. Y dijo, a mí me pareció. ¿Desde qué distancia la viste? Desde lejos, estaba como por allá por la esquina. Pero yo le vi sombra en los ojos. Y a mí me dolió el alma. Porque dos cristianos no están para perseguirse como perros. Estamos para lavarnos los pies unos a otros. No para taparnos el pecado, sino para ayudarnos a crecer. Cuando veas a tu hermano cometer una falta, llámalo a solas y habla con él con amor. Toma la toalla en tu mano, toma la palangana con agua y quítate el traje de juez y humíllate ante tu hermano y dile, quiero limpiar tus pies. Quiero ayudarte en que tus pies no haya más polvo. Quiero ayudarte que tu mente esté limpia. Quiero ayudarte que tu corazón esté limpio, hermano. No dejes que el diablo te llene el corazón o la mente. El que me sirve, dice el Señor. Qué lindo es servir a Dios. Hay que estar dispuesto, hermano. Yo creo con todo mi corazón que todo el que está arrepentido, el Señor le dice, si estás arrepentido y quieres oír mi voz, quieres oír mi palabra, yo tengo palabra para ti. Si estás arrepentido de tus errores y quieres cambiar, yo tengo una palabra para cambiarte. Porque no hay nadie que nos arregle como lo hace Dios. Yo quisiera que todos inclinen su rostro ahora. Dios me ha puesto en este lugar para servir al Señor y para servir a los hermanos. Servir a Dios es nuestro privilegio. Esforzarnos. Quizá la gente se pregunta, ¿por qué se esfuerzan tanto? ¿Por qué quieren de todas maneras predicar y hablar? Es nuestro privilegio servir al Señor y serte útil a ti en esta noche. Yo quisiera que mientras todos están orando, si usted le ha faltado al Señor, aquí está el altar de Dios. Aquí está el Señor que tomó la toalla y lavó los pies de sus discípulos. Si eres un discípulo del Señor y necesitas que Dios te limpie, Él quiere limpiarte.
También los cristianos necesitan restauración. También los santos necesitan ser limpiados. Jesús dijo, el que esté limpio, límpiese más. Aleluya. Dice la palabra, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado. Bienaventurado aquel que sus pecados son borrados. Dios está aquí en esta noche. Y hay almas aquí en el altar. Si tú sientes pasar aquí, sal de tu asiento y ven al altar del Señor. Y dile a Dios, lávame con tu sangre, Señor. Lávame, yo quiero ser limpio. No me interesa lo que diga la gente. Vamos a estar todos de pie, hermano. Hay lugar. Hay lugar en el altar para ti. No te quedes en tu asiento. Deja que el Señor te limpie en esta noche. Sigan pasando. Sigue pasando si necesitas la ayuda del Señor. Aleluya. Oh, te adoramos, Jesús. Mi alma te alaba. Lo que tú y yo necesitamos no es un confesionario para confesar pecados a los hombres. Es la sangre de Cristo que limpia todos los pecados, cualquiera sea tu condición. No te vayas de este lugar como entraste. Dile al Señor, límpiame, lávame más y más. Jesús está aquí. Su sangre tiene poder. Tú sabes que Dios te ha hablado a ti. El Espíritu Santo es bien directo. Él habla claro a nuestra mente, a nuestro corazón. El que se humilla, el que reconoce sus faltas, el que reconoce sus errores ante Dios. Aleluya, tú eres el buen pastor, Señor.